Cerebrales Academy se honra en recibir al Dr. Eduardo Alejandro Escoto Córdoba en sus programas académicos. Es especialista en psicología, psicobiología y lingüística, con una destacada trayectoria en docencia, investigación y neuropsicología del lenguaje. Es profesor titular en la carrera de Psicología de la FE Zaragoza, UNAM, donde se formó como psicólogo y psicobiólogo, además de ser lingüista por la UAM Iztapalapa. Se ha capacitado en valoración neuropsiquiátrica SCAN por la OMS, el Centro de Neurociencias de Cuba y la Universidad de Cantabria, España, especializándose en el estudio del funcionamiento cerebral y sus alteraciones. Con más de 20 años de experiencia en el análisis del EEG cuantitativo y la valoración neuropsicológica, su investigación se enfoca en el desarrollo psicológico, la neuropsicología del lenguaje y la matemática educativa, abordando temas como la regulación del lenguaje en la infancia, el juego y la función semiótica, las alternancias semióticas en la enseñanza de la estadística y la rehabilitación de pacientes afásicos. Su participación aportará enfoques innovadores para el desarrollo del lenguaje, la rehabilitación neuropsicológica y la educación desde una perspectiva interdisciplinaria. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Qué gusto y un privilegio que podamos comunicarnos a través de este evento que tiene pues buena resonancia a nivel nacional y supongo que a nivel internacional vía el internet y otros medios. Miren ustedes, ¿pudieras poner la presentación, por favor? El tema que vamos a tratar ahora es las limitaciones de la psicometría en el diagnóstico neuropsicológico. Y vamos a contrastarlo con el diagnóstico cualitativo en la neuropsicología. Antes de empezar la charla, pues quisiera que tuvieran acceso a 2 libros electrónicos gratuitos que pueden bajar de la FE Zaragoza. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La plática de hoy está basada, le cambias a la siguiente, esa. La plática de hoy está basada en el libro azul que está ahí. Ahí está la liga de la cual pueden bajar el libro. Y está el diccionario que acabamos de publicar, también de neuropsicología. Ambos se complementan. Las definiciones de muchos síndromes, muchos síntomas, muchos padecimientos neuropsicológicos están en el diccionario. Y cómo se hace el diagnóstico, cómo enfrentamos la medición y el diagnóstico clínico, y por supuesto las limitaciones tan enormes que tiene la psicometría para hacer diagnósticos. Lo pueden encontrar en ese libro. El azul. Son gratuitos, los pueden bajar y revisar cuando tengan tiempo. La charla de hoy está basada en el libro azul y pues es una síntesis más didáctica de las tesis más importantes que queremos que se conozcan. La siguiente, por favor. ¿Le pones a la siguiente presentación? Perfecto. Ya, doctor. Gracias, gracias. Bueno, déjenme quitar esto de aquí, que me impide ver. Bueno, miren, esta sesión se va a dividir en 2 partes. La primera, las tesis más importantes de carácter teórico, clínico, metodológico. Y la segunda es un ejemplo de una prueba psicométrica que la voy a analizar y la voy a ir contrastando con el diagnóstico cualitativo. Espero que se entienda que va a ser muy esquemático. Si leen ustedes el libro, vienen muchos ejemplos, entre ellos esta prueba. La prueba es el MOCA, lo pueden bajar en internet, es una hojita, la pueden bajar ahorita, tenerla ahí presente para que ustedes la vean.
MoCA, M mayúscula, O minúscula, C mayúscula, A. Es Montreal, es de la Universidad de Montreal. Es una de las pruebas más usadas como un diagnóstico rápido de carácter cognitivo. Está basada en una serie de tareas muy clásicas de la neuropsicología y forma en una sola hoja pues es un perfil rápido. Se usa mucho para primera entrevista o primeros datos que uno puede obtener de un paciente. Se usa mucho en personas con demencia o con problemas de trastornos cognitivos que se van perdiendo. Se puede usar en niños, en cualquier edad. Es un escaneo rápido, por decirlo así, pero ilustra perfectamente las tesis que voy a mencionar. Entonces, si tienen acceso ahí, abran una ventana en su computadora, busquen MoCA, eh, la prueba MoCA. Hay varias versiones. La que yo tengo ahí es en español y una de las tareas es un cubo. Hay otras que tienen no un cubo, sino un rectángulo. Busquen la que tiene el cubo. Es muy útil y bueno, vale la pena que la conozcan. Entonces, la sesión de hoy está dividida en las tesis y la aplicación práctica, el ejemplo práctico de esa prueba, para que vean las limitaciones de la psicometría. La siguiente presentación, la siguiente imagen, por favor. Muy bien, ahí está. Están poniendo en el chat. Miren, vamos a dejar claro lo siguiente. La psicometría llegó para quedarse a la psicología. Tiene pues más de 100 años de existencia. Es un instrumento muy útil para medir. Todos nosotros sabemos de las pruebas psicométricas, pero no todos saben hacer pruebas psicométricas. La mayoría hemos sido usuarios y como usuario, igualito que si te doy un teléfono celular, solo picas y sale el resultado, aunque no entiendas por qué. Bueno, ahí empiezan los problemas, ¿eh? Para el psicólogo, el psiquiatra y todo aquel que use pruebas psicométricas, pedagogos, etcétera. Y hay problemas muy serios por tener esta actitud de usuario y reflexivo, de no entender qué es lo que estás, qué es eso que tienes enfrente. Bueno, empecemos por ver lo siguiente. Eh, Miren, medir no es diagnosticar. Ahí empiezan los problemas. La psicometría es un excelente instrumento de medición. Es como una regla en la psicología, una pequeña regla, un instrumento para medir. Pero ahí empiezan los problemas. La mayoría cree que medir es diagnosticar y no, nunca es así. No es así en ninguna ciencia de la salud. Yo puedo tomarles la presión sanguínea y me puede dar cualquiera de estos resultados que ven en la imagen y lo mido y puedo, inventemos, pudiera tener hasta fracciones decimales y eso no te da un diagnóstico, solo te dice que tienes esa cantidad. El diagnóstico lo tiene que establecer el clínico. Puedo tomar un electroencefalograma, puedo medir la sangre, el azúcar en la sangre, el colesterol en la sangre, y ninguna de esas mediciones, ninguna, por exacta que sea, es un diagnóstico. Piénsenlo así. Tienes temperatura, consigo el instrumento, el termómetro más sofisticado del mundo que me da decimales y te digo que tienes 38.953.x y eso no es diagnóstico de nada, porque la temperatura puede tener múltiples causas. Solo estás midiendo, solo estás cuantificando, no estás diagnosticando. En la psicometría ocurre exactamente igual. Los usuarios creen que porque miden y cuantifican, están haciendo un diagnóstico falso. Eso no es así. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente imagen, por favor.
Bien, miren ustedes qué hace la psicometría. La psicometría mide, hace correlaciones, pero no explica. Para entendernos, es como esa gráfica que ven ustedes ahí, que se usa para la maduración en infantes. Pues la gráfica sí te dice más o menos que a qué edad debes de tener qué talla. La psicometría hace lo mismo, sobre todo en las pruebas de inteligencia o para niños, etcétera, ¿no? Eh, o sea, te correlaciona a cierta edad el niño puede hacer ciertas cosas y lo compara con una población. Eso es lo que hace la psicometría. Si estás usando pruebas para niños de inteligencia, de desarrollo, de maduración o como quieras llamarle, de lectoescritura, como quieras llamarle, cualquier prueba psicométrica hace lo mismo. Evalúa una serie de tareas, las cuantifica y luego establece cierta relación con la edad cronológica y de ahí saca sus concepciones. La siguiente, por favor. El hecho es de que eh, es necesario tener presente varias categorías importantes para el diagnóstico. Lo normal, lo anormal. No, 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 la otra, la anterior, por favor. No, no, la que sigue, lo de normal. Es Bueno, que esa es la ya que sigue, doctor, pero ahorita lo pongo. sí. Bien, ¿qué hace la psicometría? Falta una, esa. Ahí déjala, por favor. Quiero que vean lo siguiente. Lo normal hace referencia a la norma estadística, a lo que la mayoría de la gente estadísticamente hace, a lo que un grupo poblacional, una muestra, puede estar en media y desviaciones estándar. Pues lo anormal es exactamente estar fuera de la norma. Es decir, no estás en la media, estás en los extremos. Estas categorías de lo normal y lo anormal van relacionadas con lo que es un trastorno, una patología, la enfermedad y la incompatibilidad evolutiva. Estas son categorías de carácter clínico y las voy a analizar en lo que sigue. La siguiente, por favor. Miren, lo normal. Esto es la clave de la psicometría y de todo lo demás. La psicometría selecciona una serie de tareas, les pone parámetros, es decir, ¿qué voy a medir de la tarea? A cada ejecución de la tarea le pone números y luego hace eso en un grupo de gentes, 500 o 1000 o 10,000 si se puede. Y lo procesas estadísticamente y ves la curva, esta famosa curva de Gauss. Esta es la curva teórica, por supuesto. Entonces, lo que va a pasar es que la mayoría de la gente entra en esa parte rosadita del centro de 34,1 en un lado y 34,1 en el otro, que sumados casi te dan pues el 70%. Esa es la norma. Luego viene una desviación estándar, el 13,5 de ambos lados. Y aún ahí estás en la mayoría de la gente. Y luego vienen los extremos, dos desviaciones estándar o tres desviaciones estándar. Se ve abajo una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones estándar. Esa es la terminología técnica. Ahora bien, lo normal es estar en la mitad o en la primera desviación estándar o la segunda, si quieren. Lo demás, que viene siendo un 5% más o menos sumado, ya es estar fuera de la norma. ¿Y qué tan lejos estás de de la norma? O sea, ¿qué tan anormal eres? Lo dice tu puntaje si estás en los extremos. Esto es el procesamiento estadístico de cualquier tarea.
Ahora, una prueba psicométrica selecciona muchas tareas, a cada una busca parámetros, a cada una le pone números y luego juega con los números y ya saca todos estos procesamientos estadísticos y te puede decir, tú estás a una, dos o tres desviaciones estándar de la norma. Tú estás, o lo pueden decir con numeritos, ¿no? Tienes el 100 de IQ, o tienes el 120 de IQ, o tienes 70 de IQ. En fin, hay varias formas de decir lo mismo, pero en realidad el procesamiento es estadístico. Lo siguiente, por favor, la siguiente imagen. Ahora bien, eso es lo normal y lo anormal. Y aquí, cuando no se entiende esto, viene este gravísimo problema. Se comete el error de convertir lo anormal en lo patológico. Lo anormal solo quiere decir que no soy como ustedes, que no soy como la mayoría, que soy diferente, que no soy de las masas, que soy atípico, que soy raro. Sí, pero eso no me hace enfermo. Eso no me hace que tenga una patología. Entonces, cuando se confunde lo anormal con lo patológico, aparecen todos los prejuicios que han llevado a verdaderas tragedias. Vean, formas de expresarlo. Si no eres como nosotros, estás enfermo. Si no eres como nosotros, eres un trastornado, o tienes retraso, o eres degenerado. Esta es una tesis de Freud, por cierto, o del mundo médico de Freud en 1900. El degenerado era el que no tenía una moral normal. No es un problema de Freud, es un problema de la época, ¿no? O sea, son las concepciones de la época. O un pervertido, o estás loco, o ya en forma clasista eres inferior a nosotros. Pero todo eso se basa en una tesis. No eres como nosotros, no eres como la mayoría, eres distinto, eres anormal, estás fuera de la norma. Este es un grave error político, sociológico, psicológico, lleva al racismo, al sexismo, a la homofobia, etcétera, ¿no? Porque se confunde. El no ser como la mayoría no hace a nadie un enfermo. La siguiente, por favor. Espero que comprendan que si yo te digo que eres anormal y te pongo una prueba estadística, pues parece que estoy siendo científico para decir que eres un enfermo. Pero miren ustedes, ninguna de esas personas es como nosotros. O bueno, quizá uno que otro sea como nosotros. Eh, Ser diferente no te hace ser un enfermo y no te hace ser, mucho menos que tengas una patología o un trastorno. La siguiente, por favor. Ahora bien, su contraparte es interesante porque no todo lo anormal eh, se puede cambiar a la siguiente. Vean ustedes, si hablamos de IQ, no, la de Einstein, por favor. Si hablamos de Einstein, pues Einstein tenía un IQ enorme. Pongan al que quieran. Y él era anormal, no era como la mayoría de nosotros, pero no era un enfermo. Y si vamos al básquetbol, puedes encontrar tipos de más de 2 metros y no son anormales en relación a la mayoría de nosotros, pero no están enfermos de nada. Claro, hay gente que crece demasiado y tiene ciertos trastornos, pero no estoy hablando de eso. La siguiente, por favor. Esto nos lleva, pues, a decir que ser anormal no es tener una enfermedad. Ahora, la pregunta es, ¿tienes un trastorno? Pues tampoco, porque un trastorno se define y su etimología es muy clara, es un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio a tu condición media, previa. Vean estas líneas que puse ahí. Tú vienes con un estándar más o menos de salud y de repente hay un trastorno, es un cambio con respecto a tu promedio de salud.
y te enfermas, tienes el trastorno, sea psicológico, sea social, sea médico. Y luego te recompones. Piensa en una gripa, vengo normal todo el año, viene el invierno, me enfermo de gripa y luego me recompongo si me cuido. Pero además, un trastorno es un cambio con respecto a mi promedio de salud y con respecto a la media de los demás. Es decir, la mayoría está sano y yo me enfermo con respecto a mí mismo y me enfermo con respecto, o sea, soy diferente con respecto a los demás. Esa es la noción de trastorno. Trastorno psicológico quiere decir simplemente que venía estando yo normal y de repente algo cambió y ya, tengo un problema. Ah, estoy depresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el trastorno puede ser un poco más permanente, involucrar a las células. Lo siguiente, por favor, en la siguiente imagen. Y entonces el trastorno, cuando ya afecta a la estructura celular y la hace más o menos permanente, se convierte en patología. La patología es un trastorno celular, siempre, siempre de los siempre. A veces es irreversible, muchas veces sí se revierte, pero requiere esa atención médica. Entonces vean cómo van las categorías. No ser como ustedes, no ser como la mayoría, no ser como la norma, solo me hace diferente, no me hace enfermo, ni trastornado, ni tengo una patología. Ahora bien, puedo de repente tener un cambio y no ser como ustedes, ni ser como yo mismo era. Ahí tengo un trastorno. Pero ese trastorno puede ser temporal, no modificó para siempre mis células, etcétera. Y bueno, pues es un trastorno, un pequeño desajuste de salud que me recompongo, pero puede ser patológico, afectar la estructura celular, hacerlo muy complicado y llevarme a la muerte. Requiere intervención médica. Ahí ya tengo una patología. Explico la relación lógica. Si tengo una patología, tengo un trastorno y estoy fuera de la norma, pero no al revés. Si estoy fuera de la norma, no quiere decir que esté trastornado, ni mucho menos que tenga una patología. Cuando no se entiende esto, se confunde, se mezcla y le lanzas el calificativo de trastornado o patológico cualquiera que no sea como tú. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay cambios biológicos que afectan, que te afectan, que padeces, que cobras conciencia del trastorno o la patología. Y a eso le llamamos enfermedad. Pongo dos ejemplos clásicos en hombres y mujeres. Podemos los hombres tener cáncer en la próstata y cursa asintomático. La mujer puede tener cáncer en los senos y cursa asintomática. Ya hay un trastorno biológico, pero no eres consciente de él hasta que se puso grave. Por eso nos dicen tienes que estar a las vivas, haciendo a partir de cierta edad una serie de análisis como para cuidarte, cuidar que algún cambio raro que tú sientas no sea una patología cancerosa, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo. Bueno, esto ilustra lo que es la enfermedad. Ahora vuelvo a poner las relaciones lógicas. Si estoy enfermo, pues obviamente tengo un trastorno. Ese trastorno puede ser patológico y eso me hace estar fuera de la norma, pero al revés no es cierto. No ser como ustedes no me hace trastornado, mucho menos estar con una patología, mucho menos que estoy enfermo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, hay otra condición de salud y es la incompatibilidad evolutiva que le hemos llamado. Esto quiere decir que hay síndromes genéticos que impiden la reproducción de la especie. No todos lo impiden, pero hay muchos que sí. ¿Y qué quiere decir incompatibilidad evolutiva? Bueno, pues si yo tengo un cambio genético desde que nací y la humanidad dependiera de mis genes, pues se acaba la humanidad. Eso es lo que quiere decir.
ese tipo de síndromes llevarían a la desaparición de la humanidad entera. Hay síndromes genéticos que no pasa eso. Bueno, o hay cambios genéticos que no pasa eso. Pondré un ejemplo. El cáncer de la piel siempre es un cambio genético en la piel, pero eso no lleva a que desaparezca la humanidad. No altera la evolución de la humanidad. Me mata si no me cuido, ¿no? Pero nada más. Bien, estas son las categorías básicas para poder entender dónde se ubica la psicometría. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener muy presente esta tesis. Lo patológico siempre es anormal. A veces no eres consciente de eso, o sea, no te sientes enfermo. Pero dijéramos, si estás enfermo y tienes una patología, pues estás anormal con respecto a ti, con respecto a las masas, ¿no? Pero lo anormal no es patológico necesariamente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se ubica aquí la psicometría en estas concepciones? Pues miren, la psicometría es un excelente instrumento de medición, mide, no diagnostica, mide. Y con esa medición establecemos correlaciones. Pero una correlación, eso es una cuestión de metodología, no es una causa-efecto. Pongo este ejemplo, vean esa imagen. Imaginémonos que estamos en la hora pico y yo empecé a hablar y en el curso de esta media hora que llevo hablando va aumentando el tráfico. ¿Algunos de ustedes realmente? Bueno, y la correlación es exacta, ¿eh? Vemos minuto a minuto y podemos dibujar matemáticamente una recta. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que hay tráfico porque yo hablo? ¿O al revés, que porque aumenta el tráfico yo sigo hablando? Pues no, compañeros. La correlación no es causa-efecto. Solo te dice que dos eventos se están presentando juntos. Eso es todo lo que dice. Y no me importa que me lo adornes con una recta y que me pongas la ecuación de la recta. Eso es para bobos, para apantallar bobos. Bueno, pues sí es matemática y sí está muy bien, pero eso no prueba nada. Me alerta. Me alerta que ahí hay un fenómeno que vale la pena investigar, pero de ahí a concluir que es causa-efecto, es un error metodológico frecuente y muy serio. No podemos caer en ese error. La psicometría permite correlaciones. ¿Qué correlaciones? Sacaste X puntaje en una prueba de IQ y estás deprimido. ¿Y eso qué? ¿Mi puntaje de IQ quiere decir que causa la depresión o la depresión? Pues no puedes decir esas tonterías. Solo puedes decir, ahí hay una correlación, hay que investigar qué pasa, a ver si realmente es seria, vale la pena, o es una chiripada, ¿no? Muy bien, esto es lo primero que hay que entender en la psicometría, porque la correlación es lo que se usa, cuando se usa psicometría es lo que se usa en las investigaciones. Esas investigaciones de artículos que publican con datos estadísticos, con datos psicométricos, correlaciones o relaciones. La relación ya habla de una curva, la correlación habla de una recta. Está bien, está bien. Me alerta de que hay un fenómeno que vale la pena estudiar, pero hasta ahí no puedo ir más lejos. La siguiente, por favor. Entonces, con la psicometría como instrumento de medición podemos establecer correlaciones o incluso relaciones. Y entonces aparecen las limitaciones. Vean ustedes, las voy a decir rápido para acercarme al ejemplo, porque me interesa que vean el ejemplo. La psicometría mide, es una regla, sí, y lo único que te dice, el único dato interesante que te dice es que no eres como nosotros. Pero decirle a alguien que no es como nosotros, como la mayoría, que no es como la norma, no es diagnosticarlo. ¿Qué mide? Pues los parámetros, es decir, dices que hay que medir de ciertas acciones cuando realizas una tarea. ¿Cómo qué tareas?
dibujar, escribir, pintar, armar cubos, construir rompecabezas, resolver problemas matemáticos, aritméticos, etcétera, etcétera. Decir una oración, dar una lista de palabras, recordar una lista de palabras. Las tareas que vienen en casi todas las pruebas psicométricas. Ahora bien, yo pongo a esas tareas digo, de estas voy a medir estos parámetros, velocidad, intensidad, igualdad a la muestra, lo que quieras, lo que se te dé la gana. Y a esos parámetros le pongo un puntaje. Si si lo haces exacto, te doy un punto o, o 3 puntos. Si lo haces medio bien, te doy 2. Si lo haces mal, te doy 1. Si no puedes, te doy 0. Cada quien inventa esos números y esos parámetros. No son una regla general. Esa es otra cosa que hay que saber. Por eso cada prueba hay que analizarla. ¿Qué parámetros puso el que la hizo? Ahora bien, ¿quién eligió esas tareas, esos parámetros, esos números? Pues el constructor de la prueba. Y entonces aquí aparece un problema teórico, un problema metodológico. ¿Y en qué te basas para decir eso? Así, esa es la primera pregunta. Algunos sí se basan en otro tipo de evidencias, pero pues no siempre, no siempre, ni mucho menos en la elección de las tareas. Ahorita pondré otro ejemplo. La siguiente, por favor. Ahora bien, yo, constructor de la prueba, puse tareas, parámetros y números. ¿Qué significado tienen? Pues el que mi teoría le pone. Pongo el ejemplo, espero que todo el mundo conozca el Bender, la prueba Bender. La prueba Bender fue desarrollada a principios, en los primeros decenios del siglo XX, como una prueba perceptual. Después, con el modelo de desarrollo de la psicología tipo Piaget, etcétera, infantil, se convirtió en una prueba para ver el desarrollo y la maduración perceptual en los niños. Ya estoy en maduración. El psicoanálisis la retomó para ver en los rasgos y en los trazos, quién sabe qué complejos de Edipo, quién sabe qué tendencias y pulsiones. La misma prueba, compañeros. Luego se empezó a usar como medida de inteligencia. O sea, ya cambió la teoría y la misma prueba, la misma tarea, ya tiene otra interpretación. Y luego la neuropsicología la empezó a usar para ver perseverancias, trastornos visoespaciales, etcétera, vinculadas a zonas del cerebro. Otro modelo teórico con la misma prueba. Espero que lo entiendan bien, compañeros, compañeras. Quien define qué significado clínico tiene es tu teoría, la teoría del constructor, o tuya, cómo interpretas eso. Pero la tarea es la misma. Así es que aquí ya entramos a una polémica teórica. Fíjense, estábamos en un asunto estadístico, metodológico, muy bien. Y la psicometría, la mayoría de las pruebas lo hacen bien, miden bien, no tienen problemas matemáticos. Por ahí no viene el problema. El problema es teórico y metodológico. ¿Qué teoría lo explica y cómo le haces? ¿Qué conclusiones sacas? Ahora bien, ¿qué hacen las pruebas psicométricas? Miden si lo haces o no lo haces, o si lo haces más o menos bien. Las respuestas negativas suelen sugerir síntomas. No escribe, no recuerda bien la lista de palabras, no dibuja bien, no lo hace igual a la muestra, etcétera, ¿no? Está bien. Luego le ponen números a tu respuesta y luego sustituyen el síntoma por los números. Y ahí empieza el regocijo matemático, porque ahora estás trabajando con números, no estás trabajando con síntomas. Y ya que te metes al regocijo matemático de trabajar con numeritos, comparas esos resultados con la norma estadística, que es otro número. Y ya, lo único que puedes decir es no eres igual a la mayoría. Pero el error de la mayoría de los usuarios, perdón,
es que creen que eso fue un diagnóstico, que decirle que no eres como nosotros es diagnosticar a alguien. Y ese es un serio error. La siguiente, por favor. Bien, otro problema que tiene la psicometría es que separa la intervención de la evaluación, porque generalmente se aplica la prueba y después planeas cómo intervenir. Y después planeas cómo intervenir. Y esta separación crea una serie de problemas prácticos en la terapia, en la rehabilitación neuropsicológica. Hay otra opción para hacer realmente diagnóstico, no solo para medir, y esa es la aproximación histórico-cultural que desarrolló Vygotsky, Luria, Leontief y toda esta escuela histórico-cultural. Ese diagnóstico se considera cualitativo, pero cualitativo aquí no quiere decir lo que en ciencias sociales. En ciencias sociales, la investigación cualitativa es la atribución de significado a las creencias, cómo ves el mundo, cómo lo interpretas. En neuropsicología no andamos viendo cómo interpreta el paciente su mundo. Bueno, ese no es parte del diagnóstico, sí lo vemos, pues, pero no es tu diagnóstico. No, lo cualitativo quiere decir que estás haciendo modificaciones experimentales sin necesidad de cuantificarlas necesariamente. Lo puedes cuantificar. Y ahorita voy a ver la síntesis de qué se hace, ¿no? En la neuropsicología histórico-cultural, luriana o cualitativa, tiene esos nombres. El diagnóstico es parte de la rehabilitación. En la medida que voy diagnosticando, también estoy haciendo cosas en la rehabilitación. Se le llama enseñanza rehabilitatoria. Fíjense, enseñanza rehabilitatoria. Es un concepto que desarrollaron allá en esos mundos. Eh, entonces, podemos cuantificar y medir, está bien, pero el diagnóstico es cualificar los síntomas, analizarlos. La siguiente, por favor. Cuando estamos en esta lógica de hay que hacer un diagnóstico, esto es lo que se hace en la aproximación cualitativa. Viene bastante amplio y desarrollado en el libro que les recomendé. Primero analizamos la vida cotidiana del paciente, porque muchos de los síntomas clínicos no aparecen en tu consultorio, aparecen en la cotidianidad. Y muchas de las cosas que sí puede hacer el paciente no las hace en tu consultorio, las hace en su vida. Miren ustedes, pondré un simple ejemplo y me perdonarán porque es una grosería. Y bueno, espero que no se alarmen las buenas conciencias. Tuvimos un paciente, un policía que fue atropellado, tuvo lesión cerebral y a partir de ella afasia. Y cuando lo estaba entrevistando, la esposa dijo, es que no puede contestar cuando le digo si quieres que me diga que sí o que no a algo. Entonces hice esa prueba. Eh, a ver, di sí o di no. Esa fue la instrucción, la tarea. Y el paciente hacía un enorme esfuerzo con los músculos de la cara, la lengua, etcétera. Gesticulaba, se le deformaba la cara y no podía decir sí. Hagan de cuenta que decía, sí, no, no podía. Pero si le decía, ¿quieres un café? Decía sí. A ver, ahí tienen los síntomas. No ha pasado ni un minuto entre uno y otro. ¿Cómo diablos lo explicas? Si yo aplico psicometría y evaluara, dice sí o no, le hubiera puesto no. Pero si yo modifico la tarea, encontraría que sí puede. Bajo ciertas condiciones sí puede. En otras condiciones no puede. Eso es hacer un diagnóstico cualitativo. La psicometría no lo puede hacer, porque la psicometría solo checa, hizo, no lo hizo, lo hizo, no lo hizo, pone numeritos y luego mide, cuantifica, suma, resta. Pero en el diagnóstico cualitativo tienes que ver. Bueno, no se quedó ahí. Exploré la vida cotidiana del paciente.
Y la esposa me decía, pero es que no lo entiendo. Va manejando, se enoja porque manejaba, no tenía problemas para manejar. Pasan gente y le tocan el claxon y dice, chinga tu madre, cabrón. Bueno, ¿cómo explicamos que no habla y sí puede decir eso? Una oración, una frase con morfología de las palabras. ¿Cómo tu teoría, la que quieras que tengas, cómo explica ese fenómeno? Pues no, que había perdido el lenguaje, y ahora cómo lo explicas que ahí lo trae. ¿Cómo es que bajo ciertas condiciones se expresa y en otras no? Bueno, el diagnóstico cualitativo explora todo eso. Si yo usara psicometría, solo diría no lo hace, sí lo hace, no lo hacen, sí lo hace. Pondría un número, un 1, un 0 y sumo todo y saco un puntaje y te comparo la norma. Pero vean ustedes, ¿tendría algún sentido que yo le aplicara una prueba psicométrica de lenguaje y la prueba me dijera, no, no es como nosotros, es una normal? Pues si él ya lo sabe, pues si vino con nosotros porque no puede. Todo el mundo sabe que no puede, que ya no es como era antes, que no es como la mayoría. Cuando el usuario de una prueba psicométrica cobra por decirle a un paciente lo que todo el mundo sabe, es un fraude, compañero. ¿Estás engañándote tú o estás engañando al paciente y cobrando por algo que todo el mundo sabe? No puede ser, esa es una inercia que tenemos. Otra cosa es que aplicas una prueba porque vas a hacer una intervención, vas a hacer un antes y un después y necesitas números, pero ahí estás usando tu regla para medir cambios, no para diagnosticar. Bien, resumo esto. Analizamos las quejas y limitaciones que presenta el paciente. Hacemos un análisis sindrómico, es decir, vamos variando una serie de actividades, vamos viendo cómo funciona, bajo qué condiciones, empeora, mejora, etcétera. Y simultáneamente le vamos enseñando a realizar la tarea. Se llama enseñanza rehabilitatoria y está basada en una tesis de Vygotsky, la que el compañero expuso al principio. Él le llamó la zona de desarrollo próximo y también usó la zona de desarrollo actual. La siguiente, por favor. Tengo que irme rápido porque quiero ponerles el ejemplo. Miren, esta es la explicación de Vygotsky. La idea es muy sencilla. Ningún ser humano se desarrolla solo. Todos nos desarrollamos con otros, por otros, para otros, hasta que lo empezamos a hacer para nosotros mismos como si fuéramos otro. Somos seres sociales, con apoyo de los demás avanzamos, nos desarrollamos psicológicamente. Con esta concepción de desarrollo de Vygotsky entonces criticó a la psicometría. La psicometría te mide y si lo hace bien, mide cómo lo hace solito, ahorita tú solito, pero no está midiendo cómo lo podrías hacer si te ayudo. Y todos los humanos avanzamos con ayuda de otros, no solitos. No andamos en solitario ahí como Robinson Crusoe en una isla psicológica. Eso es una fantasía de la psicometría y de ciertos modelos teóricos. Eso no existe, compañeros. Así es que Vygotsky se propuso evaluar el desarrollo comparando cómo lo hace solo el niño y cómo lo hace cuando lo ayudas. Y a esa distancia le llamó zona de desarrollo próximo. Bueno, pues Luria lo aplicó a la neuropsicología. Entonces evalúas al paciente cómo lo hace solo y luego lo empiezas a enseñar cómo lo haría si lo ayudo a hacerlo. Y ves la distancia de lo que puede hacer el paciente. A veces no puede ir muy lejos, a veces va muy lejos. Esa es la aplicación del modelo vygotskiano a la neuropsicología. La siguiente, por favor. Y cuando se aplica la neuropsicología, la siguiente, esto ya lo acabo de decir, más o menos. Para entrar a la prueba ya, aparece ahí la prueba. Es una de las imágenes. La siguiente, por favor. Miren, esta es la prueba. Vean ustedes esta prueba, la pueden bajar.
tiene, eh, pones a la primera, por favor, la anterior. Tiene varias tareas, todas son clásicas de la neuropsicología, se han usado en múltiples pruebas. La siguiente, por favor. La primera, cuando se ve toda la prueba, por favor. No, 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 es al revés. Bueno, esta prueba tiene varias tareas. Mide funciones ejecutivas, mide praxias constructivas, mide lenguaje, abstracción, recuerdo, orientación. Síguele a la otra, a la que está arribita ahí, que se ve toda la prueba, por favor. No, no, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, ahí párate, por favor. No, 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 no. La otra, la que se ve todo. Esa. Miren ustedes, ahí está toda la prueba. Es una sola hoja. La pueden imprimir y aplicar a quien quieran. ¿Y qué pasa? Vean, en la primera sección se miden funciones ejecutivas, visoprácticas. La primera tarea de números y letras es una tarea clásica de neuropsicología para evaluar frontales. El cubo es una tarea clásica para evaluar parietal derecho. El reloj dibuja un reloj de manecillas y se dibujan las manecillas, la hora que tú le pones, etcétera. Bien, es una tarea que evalúa parietal izquierdo en neuropsicología. Luego, la siguiente tarea es de denominación. Nombra qué animal es, o sea, reconoces visualmente y le pones nombre. La siguiente tarea es de memoria. Bueno, vienen atención, recuerdo, etcétera. Ahí la pueden revisar. Quiero que vean que cada tarea ha sido asignado un parámetro que van a medir. Y el constructor de la prueba, los de Montreal, decidieron ponerle un punto a la tarea de frontal, un punto a la tarea del cubo parietal derecho y un punto y 3 puntos a la tarea del parietal izquierdo. En total dan 5 puntos y se pone la calificación a la derecha. En la denominación le pusieron un punto si lo dices bien. En memoria es una lista clásica de palabras. Te digo 5 palabras, luego te pregunto que si las recuerdas o no. Luego viene restas mentales, atención, etcétera. La pueden revisar en su casa. A lo que voy es a lo siguiente, compañero. Ahora sí le das, presentas la siguiente, por favor. Miren, cada una de esas tareas le pusieron un puntito. Y suman los puntos. Ahí está. Párate ahí, por favor. El total de puntos es 30. La pueden revisar ahí en internet. 30 es lo normal. O un rango entre 28, 27. Estás dentro de la norma, eres como la mayoría. Hasta ahí está la psicometría. Está bien hecha, mide y te compara con la norma. No hay bronca. Hasta ahí es psicometría. Pero eso no es diagnóstico. ¿Por qué? Vean el grave problema que viene inmediatamente. Si esta tarea de letras y números me da síntomas del frontal y la tarea del cubo me da síntomas del parietal derecho y la del dibujo del reloj me da síntomas del parietal izquierdo y la suma de eso es 5, espero que se entienda lo siguiente. Si a 5 le quito 1, el resultado es 4. Matemáticamente nadie duda de eso. Pero un 1 que le quite, aquí sí aparece la bronca de los síntomas. ¿A quién se lo quité? ¿Al frontal, al parietal derecho o al parietal izquierdo? En otras palabras, si el resultado final es 4 o 3, no me dijo qué síntomas son los que están en juego, porque matemáticamente es lo mismo, pero clínicamente no es lo mismo.
Pues no es lo mismo que no puedas hacer la primera tarea porque tu frontal algo le pasa, que puedas hacer el cubo porque tu parietal derecho algo le pasa, o que no puedas hacer el reloj porque tu parietal izquierdo algo le pasa. Pero si lo quito los síntomas, no me importan y solo me regocijo con los numeritos, pues los números solo restas 4, 3 y ya, quién sabe qué pasa. Son números. Ese es el problema grave de toda la psicometría. ¿Le das a la siguiente, por favor? Las siguientes tareas son lo mismo. Miren, por ejemplo, aquí hay varias tareas. Identificación, memoria, atención y lenguaje. Quiero que vean que aquí, por ejemplo, en la de memoria, es una tarea clásica. Al paciente se le dicen 5 palabras, 10, 8, etcétera, las que quieras. Cada quien inventa el número de palabras. Y luego le dices que las recuerde. Y luego pasa un tiempo, en este caso pasan unos minutos, y se las vuelves a preguntar y comparas cuántas recordó de la primera lista. Muy bien, pero le das un puntaje. En la atención le vale 2 puntos. Vean el puntaje de la derecha, ¿eh? En atención vale 1 punto. En lenguaje valen Doctor, 3 o 2. doctor, ya solo le quedan 5 minutos. Te lo agradezco. Ya casi termino. Miren ustedes. Ahora, dale a la siguiente, por favor. Si ahora vean, ahí está el resultado final de la prueba. Yo soy normal si saco 30 puntos o 27. No, no, síguele, la anterior, la anterior. Soy normal si tengo 30 o 27 puntos. Pero he cometido un grave error clínico. Al jugar con números, al quitar un 1, 2 o 3, al restar, lo único que me dijo es que no eres como la mayoría, no estás en la norma, pero clínicamente ocultó los síntomas, porque ahora ya no sé qué es lo que te pasa. Si la memoria de palabras está vinculada al temporal izquierdo y los puntajes que te quité son de esa tarea, no se nota en 28 si sacaras 28 o 26 puntos. No sé qué te pasó. Sé que no eres como la norma, pero la tarea que me dice los síntomas ha sido enmascarada. Los síntomas se perdieron porque los cambié por numeritos. Entonces ahí hay un problema de diagnóstico. Te puedo decir que no eres como la mayoría, pero no puedo alertarme qué te está pasando, por dónde vas, qué te pasa, cómo intervenir. Este problema de la psicometría lo tienen todas las pruebas psicométricas, todas. El WIS, el WISE, las que quieran. La, las pruebas más prestigiosas que quieran en neuropsicología, las de Feggy Ostrowski, el test de Barcelona, la figura de Rey, la que quieran poner, es exactamente lo mismo. Me das un puntaje global y lo único que me dice es que no eres como la norma, pero los síntomas, la ejecución que no puedes hacer, que es lo que me dice por dónde puedes tener problemas, se enmascaró con el número. Entonces ya no puedo saber, ya no puedo saber. Por esa Doctor, razón, la siguiente, por favor. Ya acabamos prácticamente. Por esa razón, la psicometría mide bien, no tiene problemas matemáticos, lo hace bonito, pero pues no es diagnóstico. Es muy útil para cuantificar, para un antes y un después, para comparar, para hacer investigación, para decir, sacaste 5 puntos y ahora sacas 7 después de mi intervención o 20. Sí, pero para el diagnóstico no. ¿Por qué? Porque todo diagnóstico diferencial establece la causa, la patogenia, la nosobiótica, es decir, el curso de la enfermedad, los síntomas, el de la gravedad, y te permite ver una terapéutica.
Y nada de eso hace la psicometría. La psicometría lo único que me va a decir es que tú no eres como la mayoría. Y ahí lo dejamos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la charla. Este es el libro que pueden consultar. Ahí viene desarrollado con mucho detalle todo lo demás. Está en la página de la FE Zaragoza. Pueden entrar a la página de la FE Zaragoza. Buscan publicaciones. En publicaciones buscan libros de ciencias sociales. Y ahí hay muchos libros que pueden consultar. Buscan este y ahí lo van a encontrar. Lo bajan, es gratuito. Y hay muchos que les pueden interesar. Hay una revista electrónica que pueden consultar también de psicología y otras, de varias carreras que hay en la escuela. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido claro en lo que quise comunicarles. Así es que si quieren pasamos a las preguntas. Muchas gracias, doctor. En realidad nada más hubo una pregunta, pero la respondió mientras usted estaba explicando que era que si se puede usar al mismo tiempo que la evaluación cualitativa de la neuropsicología. Em, y bueno, le damos muchas gracias, doctor, por su asistencia, por su participación, por compartirnos todo lo que sabe y esperamos verlo pronto. Ya es momento de pasar a la siguiente ponencia. Muy bien, pues gracias a ustedes por escuchar. Ahí nos vemos. Adiós.